Vale. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por venir y por vuestro tiempo hoy. Como siempre, esperamos que sea de utilidad y bueno, cualquier duda que os vaya surgiendo la podéis poner directamente escrita en el chat o enviarnos un email después. Pero bueno, si os van surgiendo dudas, casi lo mejor siempre es escribirlo directamente en el chat y cuando terminemos la formación, pues revisamos un poco las dudas que vayan surgiendo, ¿de acuerdo? No hay preguntas trampa, no hay preguntas que sean demasiado sencillas o inútiles, porque todo el mundo siempre nos hemos preguntado casi siempre las mismas cuestiones. Así que, por favor, todo lo que tengáis que preguntar, adelante y eso nos va a servir a todos. Vale, yo creo que ya puedo empezar a compartir mi pantalla. Voy a quitar esta para que no... Vale, lo único que os voy a pedir, según nos vais, voy a ir admitiendo a las personas porque no os voy a ver, silenciaros para eso, para que no haya ningún problema con el sonido. Mónica, Vale, como nosotros también nos sale, si quieres lo vamos admitiendo nosotras y tú vas a vale, la vale, presentación. vale. Y si quieres, creo que podéis también silenciar participantes Ah, directamente. vale. Me parece que sí. Aquí estamos. Vale, esto os voy a minimizar. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, pero la Entiendo. presentación en pequeñín. Ah, Bueno, yo la veo muy pequeñita. ahora no se ve entera. A ver, ¿Eh? Igual Sí, soy yo. sí, 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 se ve bien, ¿eh? ¿se ve Ahora, bien? sí. Vale, vale. Digo, es que Sí, he apagado la otra pantalla porque ahora sí, siempre me sí. hace algo raro. Digo, vale, de acuerdo. Bueno, pues bienvenidos al taller de escritura de propuestas de Horizonte Europa. Hace unas semanas vimos la sección de implementación, ¿no? Que dijimos de empezar la casa un poco por el tejado, porque la parte más técnica es lo que siempre tenemos más claro, ¿no? ¿Qué queremos hacer en un proyecto? Y vamos a continuar con la sección uno de la propuesta, que es la parte de excelencia. Bueno, em, voy a actualizar esta diapositiva con los enlaces que me pase Ana María, que normalmente los pone también en el chat, para la encuesta de satisfacción y también para el formulario de preguntas, ¿vale? Entonces, cuando os distribuyan estas diapositivas, también lo tendréis aquí. Bueno, hoy estoy yo dando la formación, otras veces pues participan otros compañeros, pero hoy os ha tocado solamente yo. Bueno, el nivel de conocimiento de la temática, si comparamos un poco cómo en la encuesta anterior, ¿no? Sobre qué sabíamos de impacto antes de la formación, pues veíamos que em, pues digamos, el grueso de las personas pues tenían un nivel 3 aproximado, no el 37%. Si vemos en esta encuesta de excelencia, pues vemos que este número ha subido y entonces creo que, que todos tenemos más claro qué ponemos en excelencia, y uy, impacto no era ir implementación aquí, que va en implementación, ¿verdad? Bueno, aún así espero que incluso a este 53% o este 28% que sabe perfectamente de lo que es excelencia, aún así esperamos que saquen pequeñas pinceladas o que vayan puliendo a la hora de la escritura, ¿no? En las propuestas, que es de lo que se trata, de mejorar la escritura. Bueno, pues hemos dividido la parte de excelencia, pues tal y como está puesta en la plantilla, ¿vale? Que nos descargamos del Participant Portal. Tenemos que hacer la parte de objetivos de ambición, luego tenemos una sección de metodología,
Y tampoco nos podemos olvidar de la escritura de los aspectos más transversales, como pueden ser la interdisciplinaridad, el gender dimension, cómo escribimos la parte de Open Science, la parte de Data Management. Estos aspectos transversales normalmente cuando se va, sobre todo cuando se va con poco tiempo y con mucha prisa, se ponen textos muy generales y se suelen perder puntos, ¿no? O décimas que marcan la diferencia precisamente porque no le hemos dedicado un poquito más, no le hemos dado una vuelta más a estas secciones transversales, ¿de acuerdo? O sea, tenerlas bien hace que la propuesta sea más robusta, tenerlas demasiado generales, ¿no? Sin haberlas dado un punch de personalidad, una vuelta, hace que perdamos puntos. Entonces, simplemente quería también en esta formación, como forma parte de la sección de excelencia, también recalcaros la importancia. Tenemos recomendaciones finales, un poco pues eh, el overall, ¿no? De lo que va a ser la formación y la visión del evaluador y dudas y preguntas, ¿vale? De acuerdo, pues empezamos un poco con lo que son los consejos para el diseño, la definición y la escritura. Estas diapositivas las voy a pasar muy rápidamente porque las he rescatado de el taller que dimos de implementación hace unas semanas, porque aún así me parece importante siempre que tengamos claro qué es un proyecto y cómo lo empezamos, ¿vale? No me canso de decirlo porque quizás hace unas semanas no estábamos escribiendo la propuesta y sin embargo ahora mismo ya nos hemos puesto como objetivo que hemos identificado estos topics y quiero empezar a escribir ciertas partes de la propuesta, ¿no? Pues ¿por dónde empiezo? Bueno, sobre todo teniendo un objetivo definido, ¿vale? Es muy importante tener un objetivo definido. ¿Qué quiero hacer en mi proyecto? Lo que quiero hacer muchas veces viene dado por una necesidad, ¿no? Una necesidad, un hueco que yo he visto al que quiero dar una solución. Y todo esto se tiene que ver reflejado en la parte de excelencia que vamos a ver, ¿vale? Por eso, objetivo definido y cómo lo vamos a hacer serán los objetivos específicos. También tenemos que dedicarle tiempo y recursos a la preparación de una propuesta. Cuando tenemos una propuesta a nivel personal, ¿no? Como puede ser una ERC Starting Grant, Advanced Consolidator o quizás una Marie Curie Individual Fellowship, son proyectos personalizados que requieren de nuestro propio tiempo mm, casi al 90% y nos podemos gestionar bastante mejor si le dedicamos esta semana o la que viene o el fin de semana. Aún así, hay ciertas partes de esas propuestas que son los aspectos administrativos que tenemos que preparar con tiempo porque no dependen de nosotros, dependen de otras personas, dependen de, pues quizás vuestra OPE o otra persona que os tenga que validar el presupuesto. Entonces, el tiempo con el que yo cuento y los recursos, como pueden ser socios de mi proyecto o recursos de soporte administrativo, su propio soporte de presupuesto, tenemos que contar con el tiempo que necesitarán esos recursos, ¿vale? Lo digo porque a veces pensamos que tenemos más tiempo que el que tenemos y al final todo se precipita y no hay tiempo a veces suficiente para revisar la propuesta, esos pequeños detalles que a veces marcan la diferencia, ¿no? Entonces, acotación de recursos humanos y económicos, ¿no? Siempre hay que planificar. Nunca es tarde y nunca es demasiado pronto para planificar, ¿no? Lo que hemos hablado, pues el alcance de mi propuesta, mm, saber cuáles son mis objetivos claros. Lo primero que hay que empezar a hacer siempre, que creo que lo hemos explicado en la anterior formación,
y que ayuda mucho de forma personal, no solamente si necesito socios y voy a tener que compartir cierta información de mi proyecto, también para mí mismo a nivel personal, cuando me enfrento a he elegido este topic y quiero hacer este proyecto, es escribir una concept note, ¿vale? Que lo vimos en el taller anterior. En la concept note vamos a ver el alcance de nuestra propuesta. Vamos a ver ese problema, lo primero que hemos detectado, ¿no? Que hemos identificado, qué necesidad hay ahora mismo debido a ese problema y qué solución le estoy dando yo, ¿vale? Luego iremos perfilando porque mi solución obviamente forma parte de un compendio de soluciones que ya están en el mercado, otro tipo de soluciones con otra metodología que quizás se está estudiando y voy a tener que defender, ¿no? Explicar y defender por qué mi solución va a ser mejor, que va a ir más allá que otras, ¿vale? Esto lo vamos a ver ahora en la parte de excelencia en State of the Art. Bueno, y recursos y el tiempo. Simplemente para volver a contextualizarnos el contenido y los 3 criterios de evaluación de una propuesta europea que nos van a evaluar, ¿no? Los evaluadores van a ser la parte de excelencia, la parte de impacto y la parte de implementación. La parte de implementación ya la vimos con toda la parte de, el plan de trabajo, ¿no? Los paquetes de trabajo, cómo redactar suficientemente de forma técnica un paquete de trabajo con suficientes detalles técnicos, que es diferente a la metodología, ¿vale? Que aparece aquí en excelencia. Y ahora vamos a ver la diferencia entre un plan de trabajo, ¿no? Entre paquetes de trabajo, Work Packages, digamos, y lo que es metodología, ¿vale? Aunque es lo mismo, no es igual, porque la historia está contada de una manera diferente, ¿vale? También en implementación vimos la parte de cálculo de presupuestos, el cálculo de Purse of Months y dimos una pequeña pincelada a lo que supone la metodología LAMSAM, que está implementando cada vez más eh, la comisión porque sobre todo a ellos les facilita el trabajo, la parte de auditoría, ya que el trabajo que nosotros tenemos que hacer preparando la propuesta, no cuando la escribimos, si es una metodología LAMSAM, va a ser un trabajo bastante, digamos que nos va a requerir mucho más tiempo y mucho más nivel de detalle el definir ciertas partidas de dinero, ¿no? Perfiles perfiles que voy a necesitar en la parte de personal, un cálculo muchísimo más aproximado, ¿vale? Entonces, otra vez, si vemos que nuestro topic cae en la metodología LAMSAM, tenemos que prever incluso con más tiempo la preparación de esta propuesta. ¿Por qué? Porque la metodología LAMSAM no solamente me va a afectar al presupuesto, me va a afectar a cuántos paquetes de trabajo voy a tener. ¿Vale? Entonces, esto lo hemos visto un poco en el anterior taller. Si tenéis alguna duda sobre lo que vimos en el anterior taller, también nos podéis preguntar, o sea, me podéis preguntar ahora o después por email, porque quizás si os estáis empezando a enfrentaros ahora a lo que es la plantilla de la parte B y todavía igual nos han surgido esas dudas, pero siempre estamos disponibles, tanto Robert como yo. Y la tercera parte, que va a ser la tercera patita que vamos a ver en otra formación, va a ser el impacto, ¿no? Cómo vendemos nuestra propuesta. Básicamente es una trilogía que va increciendo en lo que es la escritura de la propuesta. Bueno, me gustaría deciros, aprovechando que hace un par de semanas por fin se publicaron los programas de trabajo finales de Horizonte Europa, pues todos los de Clúster 1, Clúster 2, 4, 5, 6, ¿no? Se publicaron hace un par de semanas y tenéis aquí el enlace, ¿vale? No sé si me salgo de aquí, podré volver, creo que sí, simplemente por mostraros.
Estáis viendo mi pantalla todo el tiempo, ¿verdad? Vale, pues aquí os he puesto, por ejemplo, uno de los topics de este año, ¿no? Que acaba de abrir, ¿no? La convocatoria y se cierra el 16 de septiembre, ¿no? Es de Cluster 1, Tasting Safety and Efficacy of the Fake Therapy of the Treatment, bla, 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 bla. Y aquí lo que vamos a ver, que es un poco, voy a recordaros lo que son los primeros pasos. Los primeros pasos es leerse detenidamente y releerse el topic, ¿de acuerdo? O sea, porque lo que necesitamos saber es cuál es el problema que nos están planteando, qué soluciones, qué objetivos les estoy dando yo, ¿vale? Entonces, muy importante leerse la descripción del topic, expected outcome, qué espera la comisión que nosotros saquemos, ¿no? De nuestro proyecto, ¿vale? Y tenemos que ir subrayando poco a poco cómo mi idea va cubriendo todos estos objetivos que me están planteando, ¿vale? Que hay partes en las que yo solo, el proyecto que yo tengo en mente, no, ahora mismo le falta esa patita, ¿sabes? No tenemos la parte quizás de desarrollo de fagos, porque necesito ese socio, pues cojo otro color del subrayador para ver un color para lo que yo cumplo, lo que yo tengo, y otro color para lo que me falta, lo que voy a tener que buscar, lo que voy a tener que trabajar, ¿vale? El scope, muy importante, el scope nos va a decir si nuestra idea de proyecto entra dentro de lo que quiere la comisión o se queda fuera, ¿vale? Porque puede ser que sea un topic, como puede ser este de resistencia antimicrobiana, y mi proyecto va para hacer resistencia antimicrobiana en animales, y resulta que en el scope me viene que solo es para humanos, para que el target, el grupo Diana, sean humanos. Entonces, importante siempre leerse el scope para saber si estoy dentro de lo que me dice la comisión. Y si estoy medio dentro, medio fuera, saber cómo voy a tener que realinear un poquito mi proyecto para caer dentro. ¿De acuerdo? Muy importante, leérmelo todo para saber que, por ejemplo, me dicen la participación de startups, de SME, is encouraged. Cuando cuando la comisión te está diciendo que is encouraged, normalmente te está dando claves para mejorar tu propuesta, ¿vale? Entre una propuesta que incluya SMEs, ¿no? Startups, Small Medium Enterprise, ¿no? Y otra propuesta que sea un consorcio puramente académico, si aquí ya te está diciendo que para ellos tiene una relevancia el que se produzca esa transferencia, esa colaboración entre industria y academia, va a tener más peso la otra propuesta en los criterios de evaluación, ¿vale? Entonces, podemos hacer hasta lo que nos permita nuestra capacidad, y siempre dentro del marco de lo que tenga sentido en nuestro proyecto. Porque si en nuestro proyecto no tiene ningún tipo de sentido ni de lógica meter una startup para que me haga una tarea que no es relevante, ni siquiera apenas encaja en el proyecto, simplemente por meter una startup, no lo hagamos, porque lo que se hace mal sí que penaliza. Al menos lo que no se hace no me da puntos, no me suma, pero no me resta. Sin embargo, lo que meto con calzador sí me va a restar, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os he dejado un poco si yo quiero presentarme a este topic, ¿vale? Le voy a dar aquí a Topic Documents, voy a encontrar aquí todo lo que yo necesite, ¿vale? El programa de trabajo total, si es metodología LAMSAN también la encuentro aquí, todo esto, ¿no? Finalmente, decimos, vale, yo me quiero presentar aquí,
estamos en un taller de escritura. ¿Cómo escribo mi propuesta? Mira, aquí nos están diciendo que va a ser LAMSAM, importante. Pues entonces yo en este topic ya le tengo que dar aquí, como está abierto desde el día 22, podemos empezar. Le damos a Start Submission, ¿ok? Vamos a tener que tener nuestra cuenta en el portal europeo. Eso me parece que ya lo tenéis todos hechos. El que no lo tenga, pues es el primer paso que tienes que tener, ¿vale? Y entonces ya estoy en este topic, ¿vale? Yo ya puedo empezar a cargar información, puedo empezar a cargar partners. Y aquí, esto es importante, Download Part B, Templates, me voy a descargar las plantillas de este año, ¿vale? Entonces, aquí es donde me va a venir en la parte B, ¿vale? ¿Ves? Aquí también nos viene la parte de... Me da error esto. Bueno, menos mal que lo tengo descargado. Eh, Nos va a venir todo lo que es la propuesta, ¿vale? Entonces yo creo que ya podemos seguir desde aquí porque igual al ser formato zip me está dando error. Vale, estamos aquí. Descargarse los templates. No utilizar documentos anteriores. Importante. Cuando el topic es nuevo, obviamente nos tenemos que descargar la plantilla nueva. ¿Qué pasa? Que hay a veces que son lo que llamamos resubmission, ¿no? Propuestas exactamente iguales, entre comillas, que volvemos a enviar para su mejora, para que nos lo vuelvan a evaluar, ¿no? Como puede ser una Marie Curie Doctoral Network, ¿no? Que es, digamos, una convocatoria, lo que llamamos bottom-up, entonces es tópico abierto y yo puedo cada año dependiendo de si no me han penalizado en la evaluación, ¿no? Cada año volver a enviar mi propuesta implementando todos esos cambios que he recibido siempre en la evaluación, ¿vale? Pero os aconsejo que siempre, cada año, aunque sea la misma propuesta, os descarguéis la plantilla de ese año y si no mirad con extremo cuidado comparando qué falta de una, yo directamente copio, pego la información para asegurarme de que está todo bien, ¿vale? Bueno, este es lo que os decía, que aquí están los programas de trabajo que se han publicado hace un par de semanas, ¿no? ¿De dónde he sacado yo este link? Pues este link lo he sacado pues de aquí, de Cluster 1, ¿no? Yo me puedo descargar el programa de trabajo de Cluster 1, pero a vosotros, al IS Aragón, siempre os digo también que echéis un vistazo al programa de trabajo de Cluster 6, porque quizás no está tan alineado con vuestros intereses para ser coordinadores, pero sí para participar como partners en ciertas tareas, ¿vale? Porque hay ciertas tareas de Cluster 6, validaciones que se tienen que hacer, de toxicología, de risk assessment, ¿vale? Que las podéis hacer vosotros. Entonces, importante también que no solamente miréis, estudiéis los topics de Cluster 1, sí que también le echéis un vistazo a Cluster 6, ¿vale? En esta página, en este link, están todos los que ya están finalmente publicados, ¿vale? Uy, estábamos aquí. Vale. Vale, entonces la estructura general de una propuesta. Cuando nos ponemos a escribirla, decimos, vale, tenemos la parte A, que es la parte administrativa, que se carga directamente en el portal que acabamos de ver, ¿no? Donde he descargado las plantillas. Ahí todo eso tenemos esa parte A que tenemos que ir cargando nosotros poquito a poco, ¿no? El presupuesto, los datos administrativos, el abstract. Y en estos talleres de escritura nos estamos centrando en la parte técnica, en la parte de excelencia, de impacto y de implementación, ¿vale? Esa template Part B que nos acabamos de descargar. Vale. Aspectos a tener en cuenta en la excelencia, sobre todo claridad y pertinencia, ¿vale? La pertinencia me lo va a dar el que yo haya analizado bien el topic, ¿vale? Los expected outcomes.
qué espera la comisión que yo desarrolle, ¿no? Qué resultados desarrolle yo en mi proyecto, ¿no? A grandes rasgos. Si más o menos van a ser esos objetivos, están alineados con los objetivos de mi proyecto, está bien. Em, También en el scope, si entra dentro del scope mi proyecto o no. Por ejemplo, dentro del scope puede ser que la comisión me esté pidiendo que sea como muchísimo una validación a escala de laboratorio y yo lo que tengo es un prototipo que ya he probado a escala de laboratorio y lo que quiero es probarlo a nivel paciente o a nivel industria, un escalado, lo que llamamos un TRL más alto, ¿no? TRL es lo que hablamos siempre de el nivel de madurez tecnológica, el Technological Readiness Level. Entonces, también importante saber si mi TRL, si mi madurez tecnológica del proyecto encaja, está dentro del scope, ¿no? Lo primero es la pertinencia, que digamos que es la elegibilidad. La claridad. La claridad de qué es mi propuesta. Hay a veces que yo empiezo a leer una propuesta y no me aparece el objetivo, el problema, ¿no? O sea, lo que hemos dicho antes, la necesidad, eh, el hueco que yo estoy viendo y mi solución, que es el objetivo, ¿no? No me aparece a veces en propuestas que igual he revisado hasta en la segunda o incluso en la tercera hoja. No, eso no puede ser porque tiene que quedar claro desde el principio qué es lo que yo quiero hacer. Y lo que yo quiero hacer es dar solución a un problema. Nos podemos apoyar en, ahora lo vamos a ver para Long Term Vision, nos podemos apoyar también en un Graphical Abstract. Aunque no nos lo pide en la plantilla, nosotros podemos hacer pequeñas modificaciones en la plantilla. Siempre no podemos quitar nada. La plantilla de la parte B, todo lo que nos aparece, todas las secciones, son obligatorias, pero sí podemos añadir secciones que no están para reforzar. Entonces, quizás añadiendo un graphical abstract al principio de mi propuesta, quede más claro lo que yo quiero hacer, ¿vale? En mi proyecto. Ya en la primera página, no esperéis en la segunda página a decir lo que queréis hacer, ¿vale? Luego volvemos otra vez a explicar, bueno, pues esto, el estado del arte, lo que hay actualmente, es que he hecho esta revisión bibliográfica, esta revisión de patentes. Bien, eso bien, pero después, ¿vale? Sobre todo al principio, como mínimo un párrafo. Solidez. En la parte de excelencia, vamos a ver que tenemos la parte de metodología, que hemos dicho que es el plan de trabajo, ¿no? Los paquetes de trabajo en forma de cuentacuentos. Es lo que verdaderamente es, ¿no? Nosotros, los paquetes de trabajo van a estar muy bien distribuidos y esquematizados como paquete de trabajo uno. Voy a hacer este desarrollo en este tiempo. Van a participar estas personas. Paquete de trabajo 2. Voy a hacer estas otras tareas muy definidas técnicamente en este tiempo. Sin embargo, quizás en la metodología no vamos a ir describiendo en el paquete de trabajo voy a hacer uno, voy a hacer esto, en el paquete de trabajo 2 voy a hacer esto, sino que vamos a contar la historia de lo que vamos a hacer, que a veces no tiene que ver con los paquetes de trabajo, sino quizás con agrupar metodologías, ¿no? Porque quizás tenemos una metodología transversal que va a ser el desarrollo de una digital tool, ¿vale? De una plataforma digital que va a necesitar nutrirse de los datos del paquete 1, del paquete 2, del paquete 3, pues todo eso lo vamos a contar quizás en metodología en una sola sección, ¿vale? No vamos a ir contando cada vez que en el paquete 1 esté esa tarea, en el paquete 2 esté esa tarea. Ahora lo volveremos a ver un poco otra vez porque me gustaría que os quedase claro que metodología no es contar el plan de trabajo, paquete de trabajo 1, paquete de trabajo 2, paquete de trabajo 3, porque eso es un fallo bastante habitual, ¿vale? En la parte de excelencia,
aparte de la metodología, lo que vamos a empezar es con los objetivos y con la ambición, ¿vale? Esto es la parte B, ¿no? Que nosotros nos descargamos, esta es nuestra template, nuestra plantilla, que hay que leerse muy bien y releerse y otra vez con el subrayador en mano, saber si hemos ido cubriendo todo esto que nos dice la comisión cuando hemos ido escribiendo, ¿vale? Entonces te dice, describe the objectives de tu trabajo, ¿vale? Porque es pertinente, ¿no? Porque está alineado, si se pueden medir, si son verificables, si son realistas, ¿vale? ¿Cómo hacemos todo esto? Vale. Para que unos objetivos sean realistas, sean medibles, sean fiables. Lo que tenemos que hacer es dar unos objetivos, un objetivo general y un objetivo específico. Y en los objetivos específicos necesitamos números, ¿vale? Necesitamos saber a qué queremos llegar, cuál va a ser nuestro target, digamos, ¿no? Entonces, si mi objetivo es hacer este dispositivo biomédico para análisis de glucosa en sangre, lo que tenemos que hacer es que un objetivo específico es el desarrollo del prototipo. Entonces, en el desarrollo del prototipo voy a tener que segregar poblaciones celulares. Entonces, ese es mi objetivo, ¿no? Segregar poblaciones celulares con este prototipo, uno de los objetivos específicos, ¿no? ¿Y cómo lo voy a medir? Pues porque voy a necesitar al menos un volumen de tantas células de este tipo, ¿vale? Para que mi dispositivo tenga la suficiente muestra, las suficientes células para poder medir algo, ¿no? Siempre objetivo específico, intentemos dar números, ¿no? KPIs, que son los KPIs son los Key Performance Indicators, ¿no? Que no solamente aparecen en la sección de impacto que vamos a ver para el próximo taller, que en impacto, desde luego, necesitamos KPIs porque impacto es una sección muy numérica, pero de verdad, una forma fácilmente medible y verificable de que mis objetivos son realistas a la par que ambiciosos es dar números, ¿vale? Importante también preguntarse cómo voy yo más allá del estado del arte. Estado del arte no solamente es papers científicos, ¿vale? Me he basado en este paper, en este paper, en este paper. Estado del arte también es qué hay en patentes, ¿vale? Ahora mismo, que se relacione, que igual no es mi solución, desde luego, porque mi solución es única, es novedosa, jamás se ha visto, pero son patentes que dan solución al problema que yo estoy tratando de dar solución. Entonces, también me interesa saber mi competencia, ¿vale? Porque ahí voy a tener yo que vender por qué mi solución es mejor que esta solución, ¿vale? Y es porque es por la eficacia, es porque va a llegar a más end users, es porque es menos invasivo, ¿vale? Pero todo esto lo sacamos gracias no solamente a los papers, sino a saber que hay actualmente ya patentado y también saber qué hay en el mercado, porque quizás en el mercado hay algo que está dando solución, pero está dando solución a un 20% de la población. Me falta el otro 80%, que es a lo que yo quiero dar solución. Pero importante reflejarlo aquí en el estado del arte, porque es necesario que los evaluadores vean que estoy al día de mis competidores, que estoy al día de otro tipo de metodologías y aún así estoy seguro de que mi metodología va a ser mejor si se consigue, ¿no? Si sale adelante, ¿no? Porque al final son proyectos de investigación, pero al menos que la idea es disruptiva eh, y que va a tener un nicho de mercado, ¿vale? Que va a tener un hueco en la necesidad actual, ¿vale? También tenemos que describir la madurez, ¿vale?
TRL, Technological Readiness Level. Esto muy importante cuando leerse bien el topic, porque no es lo mismo que la comisión nos diga que tenemos que llegar a TLR4 a que nos diga que tenemos que llegar a TLR5 o incluso TRL 6-7, ¿no? Como puede ser una Innovation Action. Una Innovation Action ya son proyectos que, eh, digamos, que empiezan ya muy maduros, ¿no? Con una tecnología, eh, que yo quiero escalar, algo que yo ya quiero escalar, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, va a ser muy importante la participación de más empresas, de validaciones, escalado. Sin embargo, en las RIAs, en la Research Innovation Action, que es lo que normalmente a vosotros en el IS Aragón os interesa, participáis, digamos que está dentro de vuestros objetivos, ¿no? Las RIAs, no es lo mismo que me diga que esta ría llega a TLR4, ¿no? Que lo voy a probar a escala de laboratorio, a que me diga que llega a TLR5 y que lo tengo que probar en un ensayo piloto en, digamos, la industria o el entorno en el que va a ser utilizado. El entorno en el que va a ser utilizado puede ser un hospital, ¿vale? Entonces, no es lo mismo que yo me quede, que me digan TLR4, vale, voy a hacer este proyecto, ¿no? Que empieza desde cero, desde uno, y lo voy a probar en el laboratorio, pero si la comisión en el topic, en la descripción del topic me está diciendo que es el R5, voy a tener que dar un pasito más allá y lo que yo tenía pensado en validar sobre el laboratorio, quizás necesito a un socio más para dar ese pasito a TLR5 y que me lo valide a una pequeña escala de una manera piloto en el entorno donde va a ser utilizado. Como digo, puede ser un hospital, ¿no? Pero eso igual me requiere un nuevo partner que yo no había pensado, ¿vale? Entonces, siempre leerse el topic, ver en qué TLR estamos barajando y describirlo en los objetivos, en la ambición, ¿vale? Porque desde dónde yo parto y a lo que quiero llegar. Vale, en la descripción de los objetivos, lo que hemos estado hablando, siempre hay que dar pinceladas de por qué mi topic encaja en este, o sea, mi proyecto encaja en este topic. ¿Cómo doy yo esas pinceladas? Pues a través del uso de las keywords. Digamos que el topic, la descripción del topic, desde que yo empiezo a escribir mi propuesta hasta que yo la submito, digamos, o sea, la envío para su evaluación final, le he dado 500 vueltas ya a ese topic, a ese papel, a 551 vueltas. ¿Por qué? Porque también necesito mm, saber qué lenguaje está utilizando el topic. Porque el evaluador es como cuando nosotros nos presentábamos a un examen en la carrera y el profesor iba buscando esas palabras clave, ¿no? Que nosotros, pues que hace que sepa que al menos los conceptos están ahí, ¿vale? O sea, son más fáciles de buscar porque sé que estás utilizando esa palabra, ¿sabes? Sé que estás utilizando state of the art, sé que estás utilizando TRL, sé que estás utilizando, pues yo qué sé, si por ejemplo en el topic eso ponen eh, comorbidities, yo qué sé, cualquier otro tipo de target group, end users, stakeholders, todo eso, todo eso, todas esas palabras son lo que yo tengo que meter en mi propuesta, porque seguramente ya lo tengo, pero no con esas palabras. Entonces, una vez que yo ya he escrito mi parte de excelencia, mis objetivos, volver a revisar y volvemos a revisar con el topic. ¿Estoy utilizando esas keywords? Igual las puedo ir cambiando, ¿vale? Esto es como cuando pasas del español a inglés. Igual, ¿vale? En los objetivos, hemos dicho que sean medibles a través de KPIs, ¿vale? Que sean específicos, desde luego, ¿vale? Que sean realistas, porque seguro tenemos que ser ambiciosos, ¿vale? Pero al poner una cuantificación, ya estamos poniendo los pies en el suelo y estamos diciéndole al evaluador
que mi solución va a ser muy eficaz, pero, pero siempre en los límites de lo posible, ¿vale? Por eso, muy importante también, cómo conseguimos estos KPIs. Pues muchas veces nos dan las ideas cuando hacemos la revisión de la literatura, ¿no? No solamente lo que os he dicho, en State of the Art no solamente son papers científicos, en State of the Art yo tengo que haber revisado papers científicos, patentes actuales y posibles dispositivos o soluciones en el mercado, ¿vale? Y todo eso me van a dar los KPIs, porque quizás en esta patente ya me está diciendo la cuantificación que tiene de esta parte de su solución. O en este dispositivo que está ahora mismo en el mercado, esta pastilla, que es este fármaco que está ahora mismo en el mercado, ya me está dando una serie de numeritos, una serie de definidos, ¿vale? De la eficacia, de la efectividad. Quizás puedo coger alguna de estas cosillas y decir, pues me tiro a la piscina porque veo que más o menos creo que mi solución va a estar por encima de estos números. Quizás no es una eficacia, obviamente, al 100%, pero si la solución que ahora mismo hay es al 60%, con lo que si nosotros subimos al 70 o al 80%, ya es un salto, es una mejora, ¿vale? Relevantes, desde luego, tienen que estar siempre alineados con otra, relevantes para mi proyecto, ¿vale? Eso seguro. Mm, Luego que sea relevante eh, para mi proyecto, para la descripción del topic, que luego sea relevante para ciertos mercados que puedan utilizar estos resultados que yo voy a hacer. Bien, estupendo, lo voy a poner en un párrafo, voy a decir que los resultados de este proyecto son extrapolables además a otro tipo de enfermedades, imaginaros, pero en mi proyecto yo me voy a basar en una sola enfermedad. Entonces, estos objetivos relevantes para mi enfermedad que estoy haciendo ahora, que voy a hacer el proyecto ahora. En el futuro, si es escalado, o sea, si puedo hacer una extrapolación, ya se verá, ¿vale? Pero objetivos relevantes para mí, con límite de tiempo, ¿vale? Muchas veces lo que hacemos, porque dices, uff, ¿y cuánto voy a tardar yo? Uf, pues es que estos objetivos específicos, verdaderamente el desarrollo del dispositivo, el desarrollo de tal, el medir esto otro, me va a llevar los 4 años del proyecto. ¿Cómo puedo yo, de alguna manera, dar tiempos? Pues muchas veces lo que hacemos es estos SO, Specific Objectives, les relacionados con mi paquete de trabajo, ¿vale? Entonces yo puedo decir que este objetivo específico uno, que es el desarrollo del prototipo, está relacionado con el paquete de trabajo uno, el Work Package 1 y el Work Package 2, ¿vale? Quizás este objetivo número 2 está relacionado con el Work Package 3 y algo del 2. Y ahí ya, ¿vale? Si ponemos los objetivos específicos en una tablita en la que no solamente me aparezca el objetivo específico 1, 2, 3, 4, ¿qué es la descripción del objetivo? ¿Qué KPI? ¿Vale? La cuantificación. Y además, ¿con qué paquete de trabajo estoy relacionado? Ya he cerrado el círculo, ¿vale? Y hay una relación intrínseca entre excelencia e implementación, porque acordaros que hemos empezado a escribir nuestros paquetes de trabajo en implementación. Por eso, todo ese trabajo me lo estoy llevando ahora arriba que estoy empezando a escribir excelencia, ¿vale? Digamos que también el proyecto hay que venderlo, ¿vale? Entonces, hay que echar un vistazo no solamente a lo que viene siendo la parte más técnica de mi proyecto, ¿no? Que son publicaciones científicas, patentes y mercado, sino que voy a tener que echar un ojo también a las políticas europeas relevantes este año, ¿vale? Porque si la política ha sido de hace 5 años, esto se va renovando. Entonces, año a año, cada 2 años, o sea,
está en constante desarrollo y en constante cambio las prioridades de la Comisión Europea. Entonces, dentro de la parte de excelencia, yo tengo que vender cómo mi proyecto es excelente y está alineado no solamente con el topic, sino con las políticas actuales, ¿vale? Entonces, aquí, pues, yo qué sé, tengo que echar un vistazo a, a qué, a qué se puede relacionar mi proyecto. Pues resistencia antimicrobiana, pues echo un vistazo a las políticas y digo, oh, ahora mismo tenemos la política de One Health, ¿no? Que One Health quiere decir que hay que relacionar un poco la salud humana con la salud animal, riesgo de zoonosis, bla, 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 que voy a tener en cuenta ciertas cosas, ¿no? Igual también mi propuesta tiene en cuenta pues partes de descarbonización, pues porque voy a utilizar este dispositivo que utiliza el prototipo que yo voy a utilizar, tiene ciertos materiales eh, que son pues mucho más, pues tienen un cierto grado de reciclado, ¿no? O se van a poder reciclar bien, o que al producirlos no tienen una huella de carbono tan alta. eh, pues eso igual tiene que ver con el Green Deal. Em, que va a ser una herramienta digital tal, pues, ¿vale? Siempre todo esto, ¿cómo lo buscamos? Pues a través de Google, siempre, o de cualquier otro tipo de buscador, y indagando, buceando, ¿vale? Un poco. También hay que hacer ese ejercicio cuando escribimos la parte de excelencia. No olvidarnos de como mínimo meter un párrafo de cómo mi proyecto está alineado con las políticas y prioridades europeas actuales, ¿vale? Hay que vender el proyecto, no solamente la excelencia científica, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que si mi proyecto es de clúster 1, vemos que cuando leemos el programa de trabajo de clúster 1, vemos que los topics están empaquetados en diferentes destinations, ¿no? Entonces veo que mi paquete, mi topic al que yo estoy en el que yo estoy escribiendo, está dentro de esta destination, tackling disease and reducing disease burden, ¿vale? Pues, em, pues tengo que decirlo, que está dentro de esta destination, que está dentro de esta política, ¿vale? Y vamos tirando un poquito del hilo para ir consiguiendo los datos sobre las políticas europeas, porque al menos tenemos que poner un párrafo, ¿vale? En la sección de excelencia. Ambición, descripción del estado del arte. Volvemos a lo mismo. En descripción del estado del arte, siempre mirando qué es lo que hay, state of the art, para saber, para que haya otra sección, ¿no? Tenemos una sección de state of the art porque vamos a tener una sección de beyond the state of the art, cómo mi proyecto va más allá. Y va más allá por esto, que se va a realizar gracias a estos objetivos específicos. Y plantamos la tablita de objetivos específicos, ¿vale? Entonces, en el estado del arte, obviamente lo que hemos dicho, no solamente papers científicos, también hay que mojarse un poco y ver qué es lo que hay en el mercado, ¿vale? Porque es muy importante que, aunque mis resultados sean extrapolables a varios mercados, ¿vale? A varios tipos de soluciones, hoy por hoy me tengo que centrar al menos en uno, ¿vale? Esto es muy importante cuando escribamos el impacto, porque no podemos escribir el impacto que va a tener mis resultados en, en 180 enfermedades. En este proyecto solo nos va a dar tiempo a validarla en una o en dos o en tres. Y ahí nos vamos a tener que centrar en el impacto en una o dos o tres enfermedades, ¿vale? Y en el estado del arte nos va a pasar lo mismo. Por mucho que yo diga en un parrafito que esto es transversal a otro tipo de enfermedades, lo que viene siendo la literature review, que podemos decir, la vamos a tener que encaminar a lo que nosotros vamos a hacer, lo que hemos dicho que vamos a hacer en implementación, lo que hemos dicho que vamos a hacer en los paquetes de trabajo, ¿vale?
Si lo vamos a probar en células de cáncer de mama, no os olvidéis en el estado del arte ver cómo está el estado del arte en cáncer de mama, ¿vale? Aunque mis resultados sean extrapolables a otras enfermedades. Pero siempre tengo que empezar la excelencia desde como un embudo, ¿no? Desde la forma más general a lo más específico. Pero no utilicéis una página entera para describir la parte general y un parrafito para la parte específica. Es justo al contrario. En el embudo, la parte general, voy a utilizar uno, dos párrafos, tres para describir la parte más general, y el grueso, lo que más voy a describir es lo más específico, ¿vale? A lo que yo quiero ir. Siempre que se pueda hacer referencia al TLR, ¿vale? Em, no solamente de mi proyecto, sino de lo que está actualmente, ¿vale? Aquí os he puesto otra vez la diapositiva de los TRLs, que significa cada número, ¿no? Cada escala, pues para que lo tengáis siempre presente. Metodología, vale, hemos pasado de escribir objetivos y ambición, ¿no? Estado del arte, Beyond the State of the Art, objetivos, ¿vale? A metodología. Y dices, oh, metodología. ¿Cuándo se escribe la metodología? Pues la metodología se escribe, digamos que casi hacia el final del proyecto. Muchas veces se escribe toda la parte de implementación de paquetes de trabajo, eh, luego nos vamos a excelencia, escribimos la parte de, pues eso, de state of the art, de los objetivos específicos y todo esto. Y ya después escribimos la metodología. ¿Por qué? Porque la metodología es contar la historia. Entonces, necesito saber primero qué quiero contar, ¿vale? No solamente metodológicamente, sino qué quiero resaltar. Entonces, lo que quiero contar está en los paquetes de trabajo, ¿no? El paquete de trabajo 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero lo que quiero resaltar está en la excelencia, ¿vale? Porque al final un evaluador tiene que leer muchas páginas, igual son 40 páginas, son 50 páginas, igual tiene varias propuestas a la vez y tiene 3 días para mirárselo. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea, además de identificar esas keywords que aparecen en el topic para que a él le sea fácil identificar que estamos dentro del scope, que vamos cumpliendo los objetivos, ¿vale? Nuestra tarea es ir dejándole mensajes, ¿vale? Eh, Siempre resaltando, volvemos a lo mismo, y por esto esta solución tal, y por esto esta metodología tal. Y claro, lo que nosotros queremos resaltar siempre es lo que vamos a explicar en excelencia, ¿vale? ¿Qué quiero resaltar yo en excelencia? Pues sí, este dispositivo, lo que hemos dicho antes, sirve para cualquier tipo, o este tratamiento puede servir para cualquier tipo de cáncer, ¿no? O para cáncer líquidos, ¿no? Digamos, linfomas, tal, glioblastoma, pero realmente me voy a centrar en ¿vale? En leucemia. Entonces, en la metodología voy a ir resaltando todo el tiempo eso, ¿vale? Metodología es cogerse los paquetes de trabajo y decir, vale, ¿cómo cuento yo esto a una persona que no tiene ni idea de lo que yo quiero hacer en el proyecto? ¿Vale? Eso es. Y es tener muy presente los objetivos específicos que los hemos relacionado con los paquetes de trabajo. Entonces, ese ejercicio ya lo hemos hecho, ¿no? De saber a qué pertenece mi objetivo con mi paquete de trabajo, y eso lo vamos a tener que meter en metodología, ¿vale? Vamos a tener que interrelacionar. Es muy importante en metodología, cosa que no hacemos, por ejemplo, en los paquetes de trabajo a veces, interrelacionar eh, la excelencia, que es la parte o los objetivos, con paquetes de trabajo también, ¿vale? Entonces, yo puedo quizás agrupar
mi metodología en técnicas, ¿vale? Sería una forma de contar la historia. Pues igual en los paquetes de trabajo, cada paquete de trabajo es interdisciplinar, ¿no? Hay varias técnicas, varias disciplinas ahí metidas, pero quizás a la hora de contar la historia, cuando yo se la cuento a alguien, tiene sentido paquetizar las disciplinas y decir, bueno, pues mira, es que yo tengo este grupo poblacional en el que voy a tener que hacer estas encuestas, que voy a sacar estos datos, que se van a analizar de esta manera, toda esa parte de ese tipo de metodología. Luego pasamos a, bueno, con esas muestras ya de forma técnica, lo que voy a hacer es un cribado, voy a hacer estas técnicas ómicas, porque es importante estas proteínas, ¿vale? Y así vamos paquetizando quizás disciplinas, más que nunca se cuenta. Paquete de trabajo uno esto, paquete de trabajo 2 esto. Eso no es metodología, ¿vale? Y es el fallo más habitual. Lo que también tenemos que resaltar en metodología muchas veces es eh, cómo las diferentes disciplinas se aunan para, sobre todo, pues eso, en las propuestas que son colaborativas, ¿no? Que tenemos varios socios, cómo esas disciplinas se van a interrelacionar. Hay una parte, una sección que la vamos a ver ahora, que es Interdisciplinarity, que es donde vamos a contar cómo yo que soy neurólogo, el otro que es ingeniero industrial, el otro que es de social science, todo eso va a conformar nuestro proyecto, ¿no? Esa parte de interdisciplinariedad la vamos a contar en esa sección, pero aquí en metodología ya estoy utilizando las mismas palabras que estoy contando en interdisciplinariedad, ¿vale? Pues esta disciplina, ¿por qué? Porque todo tiene que ir ligado para que el mensaje, si utilizamos más o menos las mismas palabras importantes, vaya calando el mensaje, ¿vale? Le vamos dejando esos mensajes al evaluador todo el tiempo. Importante. Social Science and Humanities. Esto os voy a enseñar que cada vez la comisión está impulsando más la inclusión de esta disciplina o de estas disciplinas, ¿no? De Social Science and Humanities, no solamente para que están integradas en clúster 2, ¿no? Que clúster 2 es el clúster de sociales, sino en todos los clústeres, en el clúster digital, en el de salud, en el de agro, en el de industria. Tenemos que leer muy bien nuestro topic. Volvemos otra vez a la millonésima vez que volvemos a leer nuestro topic, porque si nos aparece la parte de SSH, Social Science and Humanities, quiere decir que vamos a tener que integrar esta disciplina en mi proyecto. ¿Cómo? Pues lo veremos ahora cuando se explique un poco esa parte, ¿vale? Cuando veamos las secciones más transversales, ¿no? Que las secciones más transversales son Open Science, Data Management, Gender Dimension, si hay, si aplica Social Science, ¿vale? Metodología. Vamos a hacer un poco un compendio de lo que es. eh, Aparte de la historia, me está pidiendo que en metodología o haga una subsección, ¿no? Como hago de interdisciplinariedad, porque es lo que les decía antes. Nosotros tenemos la plantilla, ¿no? En la que el título uno es excelencia y no lo puedo cambiar. El título 2 son objetivos y ambición y no lo puedo cambiar, pero puedo ir haciendo subsecciones que a mí me interesan para ir contando la historia a mi manera, ¿vale? La subsección de State of the Art, de Beyond the State of the Art o de Long Term Vision, ¿vale? Eso sí lo podemos hacer, pero no podemos modificar los títulos que me aparecen en la plantilla porque además veréis en la plantilla que está codificada, que no podemos borrar esos códigos, ¿no? #, #123com, porque, bueno, eso es algo que utiliza la comisión, supongo que
para identificar ciertas secciones con algún programa, entonces eso no lo podemos cortar. Entonces no podemos cortar ni modificar eh, la gran estructura de la propuesta, pero sí nosotros podemos modificarla en subsecciones y en tablas, en imágenes, ¿vale? Y todo esto. Bueno, Gender Dimension. Podemos hacer una subsección de Gender Dimension. Esta sección es obligatoria ponerla si mi proyecto realmente no tiene relación con mi proyecto. Hablamos de cuestiones técnicas, de cuestiones de investigación. No hablamos de balance de género en los equipos, ¿vale? De investigación, en los equipos humanos. No. Estamos hablando, porque estamos en metodología, ¿vale? Estamos hablando de Gender Dimension en investigación, ¿vale? Como no aplica y voy falto de espacio, porque tengo un límite de páginas de 20 y me está sobrando este párrafo, voy y lo quito. Mal. Porque incluso cuando no aplica, hay que decir que no aplica. ¿Y por qué no aplica? ¿Vale? Porque esta sección es obligatoria, es mandatory. Cuando te ponen en algún sitio, hablábamos antes de cuando la comisión te pone is encouraged, ¿no? O sea, te lo fomento, bueno, que está bien visto, is encouraged, ya te está dando claves para mejorar tu propuesta. Pero cuando te dice que es mandatory, es que si no está, te van a penalizar, ¿vale? Te van a quitar puntos porque no está esa sección. Entonces, no confundir esta sección con la parte de balance de equipos, balance de género en los equipos. Eso no tiene nada que ver, porque eso aparece en la parte A, ¿vale? En la parte A o incluso en la tablita que hemos puesto de implementación de paquetes de trabajo, si os acordáis, hay una tabla en paquetes de trabajo que pone paquete de trabajo 1, título, líder del paquete del trabajo, pues Is Aragón y la persona, ¿sabes? Y ahí ya se va a ver el PI a cargo. Y ahí ya se va a ver que para IS Aragón, paquete de trabajo 1, el líder va a ser Marta, el siguiente va a ser Pedro, el siguiente va a ser Roberto, el otro vuelve a ser Marta y luego vuelve a ser Marta. Y dices, ¿cuál es el balance de género ahí? Pues 1 a 3, porque los nombres, las personas se lo cuentan una vez, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos a ver, os lo voy a volver a repetir después, pero simplemente que os quede claro no confundir, ¿vale? Que en metodología es la parte biológica. Quizás, mira, aquí os pone un poco, pues quizás la parte más técnica, más biológica de vuestro proyecto no aplica, pero dadle una vuelta por si acaso, porque quizás a nivel social o cultural sí aplica, ¿vale? Y demostrar que te has currado, que le has dado una vuelta a ese párrafo, a esas 7 líneas de Gender Dimension, de verdad que hace que sume, ¿vale? Porque es una de estas partes que la gente pone de manera general. Sí, vamos a tener en cuenta lo primero que lo hacen mal, porque primero te dicen, se va a reclutar un mismo número de estudiantes, hombres y mujeres, no aplica aquí. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si tú no has demostrado que le has dado una vuelta, es como que no has puesto nada, ¿vale? Bueno, Open Science Practices. Ahora también vamos a ver un poquito las Open Science Practices que incluyen. Vale, pues simplemente deciros que en metodología hemos visto objetivos y ambición, hemos visto metodología, a grosso modo la parte más técnica, pero en metodología vemos que nos está pidiendo estas subsecciones, ¿vale? Gender Dimension nos está pidiendo también que expliquemos las Open Science Practices dentro de nuestro proyecto, ¿vale? Todo esto es el template, la parte B, que veis que yo he ido subrayando lo que creo que no se me puede olvidar, ¿vale? Eh, demostrar que yo lo he hecho o que lo tengo en cuenta, que voy a publicar, que todos los resultados que se publiquen en artículos científicos de este proyecto
reglas Horizon me obligan a que sean open access. Pues dame entre paréntesis unos ejemplos de qué Open Science Journals has identificado tú, ¿vale? O qué repositorios abiertos has identificado tú. Eh, Importante, el Data Management Plan, que es un entregable del proyecto, pues siempre que aparezca la palabra fair. Fair es como si no aparece que los datos son fair en el Data Management Plan, significa que todavía no manejas el lenguaje de la comisión. Porque puede que lo estés diciendo igual, pero de otra manera. Pero tiene que aparecer que tú sigues las guidelines fair, ¿vale? Que fair es eh, que se puedan encontrar, que los datos sean fácilmente de encontrar, que sean accesibles, que sean interoperables. Quiere decir que se entiendan entre instituciones, ¿no? O sea, que lo hagas fácilmente que lo hayas digerido, ¿no? Que no sea, por ejemplo, un Excel con millones de columnas, sino que igual se haya digerido un poco más para que sirva para otras instituciones y sea más fácil de entender y que sea reutilizable, ¿vale? Que al ser accesible, pues lo puedan utilizar otras personas, ¿vale? Y es de forma obligatoria un entregable en la tablita de deliverables que hemos puesto en implementación al mes 6, ¿vale? Me está diciendo que obligatoriamente mi Data Management Plan es un entregable a mes 6 y que se va a revisar hasta el final del proyecto, ¿vale? Entonces, que no se nos puede olvidar coger esto y decir, me voy a implementación, me voy a la tabla de deliverables y añado este, ¿vale? Por eso siempre tenemos que estar con el subrayador en la mano, no solamente la descripción del topic, sino también el template de la parte B, porque me va a estar dando pistas, quizás no solamente para esta sección, sino quizás para otra sección mucho más abajo, como es este caso, ¿vale? Eh, bueno, pues hemos visto que a grosso modo el contenido de la metodología, que es un cuentacuentos, ¿vale? No es paquete de trabajo 1, 2, 3. Lo importante siempre es empezar, como decíamos antes, en excelencia, tenemos que empezar diciendo cuál es el problema, cuál es la necesidad, cuál es mi solución. En metodología, ¿cómo empiezas tú una metodología? Pues yo empiezo planteándome una hipótesis, ¿no? Porque así es como se plantea uno el trabajo. Parto de que mi hipótesis es esta, que se basa en pues todo lo que he dicho en estado del arte. No me voy a repetir porque no tengo espacio, ¿vale? Porque el límite de palabras, ¿no? El límite de páginas, pues hace que yo no pueda ser redundante y que tenga que escoger con mucho cuidado las palabras. Lo que sí que me permite, y es buena idea, es interrelacionar secciones. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero apoyar la hipótesis de mi trabajo, ¿no? Que lo voy a poner en metodología bien grande, hipótesis de mi trabajo, ¿en qué me apoyo? Puedo decir que esto lo he contado en la sección 1.1, 1.1, ¿vale? Y ya quien quiera mirar el evaluador, que se vaya ahí y diga, pues sí, me está diciendo que este paper, esta patente, y se basa en esto para hacer esta hipótesis. Vale, y ya no he tenido que volver a repetirlo y simplemente entre paréntesis lo he relacionado con la sección anterior, ¿vale? Empezamos escribiendo la metodología con nuestra hipótesis, ¿vale? Y importante, ir contando la metodología relacionándolo con los objetivos específicos del proyecto, ¿vale? Que aparezca SO1, SO2, SO3, que aparezca task 1, o sea, las tareas, ¿no? específicas a lo largo de la metodología. O sea, la metodología tiene que ser un link entre la excelencia e implementación, ¿vale? Tengo que ver que es, por eso digo que la metodología se escribe al final. Una vez que yo ya tengo la implementación escrita y una vez que tengo ya esas partes de excelencia primeras escritas, es cuando yo ya escribo metodología. No se empieza a escribir, o no es deseable escribir primero metodología. ¿Por qué? Porque en metodología hay que, lo que os he dicho antes, que hay que escoger con cuidado qué es lo que yo quiero resaltar, porque es la historia contada.
y hay ciertas partes que me interesa contar más que otras, ¿vale? Luego, em, también tenemos que asegurarse de que la metodología, todo esto viene en el template, ¿vale? Entonces, simplemente ir siguiendo un poco el template también, sin dejarnos nada. Que la metodología cumple con el principio de NSH, que es el de Do Not Significant Harm, ¿vale? Efectos dañinos, a nivel de medio ambiente, sociales. ¿Ves? Esto, por ejemplo, que aparezca DNSH en mi propuesta, quiere decir que yo entiendo el lenguaje de la comisión, lo tengo en cuenta y lo implemento, ¿vale? Artificial Intelligence. Sí, mi proyecto, que cada vez más y más implica el uso de inteligencia artificial o de modelos matemáticos, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, pues no soy experta en inteligencia artificial y me parece que ahora todo el mundo hablamos de la IA, es una palabra de uso común, de que, no sé, como que le da prestigio, le da novedad, le da, bueno, no todo es IA, no todo es inteligencia artificial. Y eso nos lo pueden decir bien los expertos, las personas que trabajan en ello, ¿no? Hay cosas que sí son inteligencia artificial, hay cosas que no llegan a ese grado y se quedan en modelos matemáticos. No pasa nada porque en mi propuesta de un pasito más para atrás y no quiera ser súper ambicioso queriendo meter la palabra IA, porque imaginaros que si el panel evaluador, si esto es una parte importante de vuestra propuesta, ¿vale? Yo tengo un partner, un socio, que me va a hacer el modelo matemático de esto, ¿vale? Y es casi el 50% de mi propuesta. Luego es muy posible que al menos uno de los evaluadores que me toque va a ser un experto en IA, en modelos matemáticos. Porque el 50% de mi propuesta va de eso, ¿no? En la metodología. Pues cuidado al elegir las palabras. Esto te lo va a decir ya el experto o el partner de ella. Porque mm, digamos que si no es IA y tú lo vendes como tal, te lo van a evaluar mal, ¿vale? Entonces, cuidado. La siguiente consideración con este tema de inteligencia artificial, siempre decir y que aparezcan ciertas palabras que todo el desarrollo que se va a hacer, el uso y el desarrollo de la IA en este proyecto va a seguir las guidelines de Trustworthy de la Comisión Europea. Porque si buscáis un poco en Google vais a ver que la Comisión Europea está constantemente publicando guías, guidelines, policies acerca de la inteligencia artificial, porque esto está en una constante evolución y es importante reflejar, si mi propuesta tiene esto, que yo estoy al día también, ¿vale? Trustworthy, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que lo vais a leer en las guidelines y además coger ciertas palabras clave para meterlas en la propuesta mía, ¿vale? Y decir, pues trustworthy quiere decir que el algoritmo que yo voy a generar va a ser robusto, ¿vale? Robusto, que va a ser público porque lo voy a tener que publicar en este repositorio, que va a tener en cuenta siempre que no sea racista, que no sea sexista, estos aspectos éticos, estos aspectos de género. Es que vais a ver en las guidelines que desarrollar IA no solamente es el desarrollo de la metodológico, sino que tengo que tener en cuenta el entorno en el que lo desarrollo, ¿vale? O sea, también eso, la parte más ética o otras ciertas partes. Entonces, ponedlo también en la propuesta, ¿vale? Transversal issues. Bueno, esto es lo que hemos hablado un poquito de que voy a explicar un pelín más en detalle, porque forma parte de la sección de excelencia, ¿vale? En el siguiente taller de junio vamos a ver impacto, pero
En esta sección de excelencia, además de objetivos, ambición, metodología, me van a pedir también que describa estos que llamamos partes más transversales, ¿no? Hemos hablado un poquito del Data Management Plan, que tiene que aparecer como un deliverable, que tiene que aparecer dentro de la palabra FAIR, porque los datos son, van a ser manejados, ¿no? De acuerdo con los principios FAIR, Dependable, Accessible, ¿vale? O sea, utilizar siempre sus palabras. Ahora vamos a ver, sí, que hay varios topics en Cluster 1, por ejemplo, que es lo que más os toca de lleno, aparece Social Science and Humanities, cómo integrarlo en mi propuesta, cómo escribir esta parte de Gender Dimension, que no es balance de género, que eso va en la parte A, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar un pelín de estas cuestiones más transversales que también aparecen en la parte de excelencia, ¿vale? Bueno, lo primero es Open Access versus Open Science. Si es la primera vez que nos enfrentamos o de las primeras veces que nos enfrentamos a la plantilla de la parte B, a veces no queda muy claro qué es Open Access, si es lo mismo que Open Science, si uno es un eufemismo del otro. Entonces, lo primero que me gustaría es aclarar los dos términos, ¿vale? La comisión nos dice que todos los proyectos financiados por Europa, ¿no? Eh, tienen que seguir siempre el principio de Open Science y Open Access. ¿Qué es? ¿Es lo mismo? ¿Puedo utilizar una palabra indistintamente de otra? No. Open Science son las prácticas en general y Open Access es una de las prácticas de Open Science, de practicar ciencia abierta, ¿vale? Open Science en publicaciones es una práctica que queda englobada dentro de otras medidas que tomamos para seguir Open Science, ¿vale? Entonces, ¿qué es Open Science? Open Science no solamente es Open Access, ¿vale? Es que tengas una metodología abierta, que tengas un manejo de datos abiertos, ¿no? El Data Management Plan, imaginaros que puede ser, puedo publicarlo en un repositorio, ¿vale? Ese deliverable, o sea, y otras prácticas adicionales. Open Science, no sé si viene aquí, pero hay que tener cuidado porque hay una parte de la propuesta que también es la parte de protección de la propiedad intelectual, ¿no? La IPR. Em, entonces, a mí me están diciendo desde la comisión que estoy obligado a seguir las prácticas de Open Science, pero ellos mismos ya me están diciendo, si lo veis en algunas guías, que yo sea lo más abierto posible dentro de lo que yo me puedo permitir. Porque si de estos resultados de este proyecto voy a patentar algo, digamos que no puedo publicar un paper científico en Open Access con todo lujo de detalles sobre algo en el que yo todavía no he hecho una patente, ¿vale? Y esto todavía con más cuidado cuando eh, a veces choca diametralmente la Open Science con la protección de inteligencia artificial, choca muchas veces. Y esa parte es la que hay que limar cuando escribimos la sección de propiedad intelectual, ¿no? De cómo vamos a manejar nuestros resultados. Sobre todo cuando tenemos a empresas, a startups, porque ellos tienen todavía muchísimo más celo a la hora del Open Science. Y tiene que quedar bien claro qué sí vamos a publicar y qué no vamos a publicar. Y eso se discute ahora en la preparación de propuesta. Yo tengo que ser transparente y claro y decirle a los socios, mira, yo soy un partner académico, a mí me miden y yo necesito publicar ciertos artículos científicos. Yo sé que tú necesitas esta patente, necesitas esto secret trail
cualquier otra cosa. Tenemos que llegar a un acuerdo en el que vamos a publicar tanto número de papers en Open Access a lo largo de este proyecto y que además va a salir una o dos patentes, ¿vale? Que sepas que vamos a tener que ponernos de acuerdo en el contenido, ¿vale? Y todo esto lo vamos a tener que poner en ese párrafo o esos dos párrafos de protección de inteligencia intelectual, ¿vale? De la IPR Management. Que se vea que lo hemos hablado y que lo hemos acordado y en el caso en el que mi proyecto es financiado y tenemos que firmar ya el gran agreement porque nos van a dar el dinero, todo esto ha quedado ya bastante, digamos, por lo menos hablado, ¿vale? Aquí os he puesto que hay un enlace, el Open Research Europe, que es, bueno, echarle un vistazo porque tiene que ver con esto de las Open Science y, y, mm, y creo que ahí podéis publicar ciertas cosillas también, ¿vale? Echarle un vistazo porque ahora mismo no me abre el link y luego lo miro si es que igual no está embebido. Digamos que las Open Science Practices no solamente es hacer Open Access, ¿no? Acceso abierto de resultados. Open Science quiere decir ciencia abierta. Quiere decir que yo voy a, por ejemplo, otra de las prácticas es involucrar a todos los actores relevantes que se denominan con el término stakeholders, ¿vale? Stakeholders es una palabra que tiene que aparecer en la parte de comunicación y diseminación de mi proyecto, seguro, stakeholders. ¿Por qué? Porque son los actores relevantes. ¿Quiénes son los actores relevantes? Pues es el público general, son los que van a utilizar mi tecnología, son los que, tanto pacientes como quizás médicos, em, todo esto, ¿vale? Son quizás stakeholders pueden ser también early researchers, ¿vale? Por ejemplo, la parte de Marie Curie y todo esto. Em, Te dice que intentes hacer mm, lo más open, lo más abierto posible tu investigación. Entonces, bueno, que si, que si procede, puede hacer preprints, que puede hacer preregistros. Todo esto ya os digo, hay que pensar bien qué se hace público y qué no se hace público, pero nos obliga a que ciertas cosas sean públicas. Estamos obligados. Entonces, pensar bien qué vamos a hacer público porque estamos obligados a hacerlo, ¿vale? ¿Dónde encontramos la Open Science? ¿Dónde se evalúa que yo haya puesto que voy a seguir esta metodología, ¿no? De Open Science Practices? Pues primero en el criterio de excelencia, en la parte de metodología, que es lo que estamos viendo, ¿vale? Y te dice, puedes utilizar hasta una página para Open Science Practices. Bueno, en una propuesta de 50 páginas colaborativa, no creo que una página de Open Science sea factible, pero quizás dos, tres párrafos, sí, de acuerdo, en el que yo explique, por ejemplo, no solamente me quede en que voy a seguir Open Science, dentro de la Open Science voy a practicar Open Access y me quede tan contento. No, en el Open Access, ¿qué voy a, o sea, qué he detectado yo que a mí me viene bien? Pues mira, hay tres tipos de Open Access, el Golden, el híbrido y el Green, ¿no? Dependiendo em, de lo abierto que es y de las tarifas que yo tengo que pagar, ¿vale? El gasto de publicar en Open Access es un coste elegible. Vosotros en el presupuesto podéis poner, pues yo qué sé, 10.000 euros, 9.000 euros de gastos de publicación de Open Access, ¿vale? Entonces, si a vosotros os viene bien esta manera de publicar, cuanto más abierto posible, siempre es el investigador el que tiene que pagar más, bueno, que sepáis que lo podéis poner como un coste elegible del proyecto. La otra parte que tiene que aparecer es el Data Management Plan. Ya hemos visto, no me voy a repetir,
que es un entregable a mes 6 y luego a final que se va revisando, ¿no? Hasta el final del proyecto. Y en ese Data Management Plan vamos a tener que dar unos plazos establecidos a esas estrategias de protección de datos, ¿no? Y lo que os decía antes que nos dice la comisión sobre las Open Science es que es as open as possible, as close as necessary, ¿vale? Entonces, yo intento hacer Open Access de esta manera, de estos artículos, pero estas otras partes de la investigación van a estar incluidas bajo esta licencia, ¿vale? O unas licencias que igual son suficientemente abiertas, ¿vale? Todo esto es lo que vamos a tener que indagar y explicar en el Data Management Plan a mes 6, ¿no? Porque en la propuesta vamos a dar unas directrices y sobre todo unas keywords de que hemos tenido en cuenta esto y esto y esto, ¿no? Pero ya, si el proyecto es financiado, en ese entregable ya sí que vamos a tenernos que meter en harina, digamos, ¿no? Está esta herramienta de Open Research Europe, que lo lanzaron en el 2021 la comisión y que se puede utilizar, lo pueden utilizar todos los beneficiarios, tanto de Horizonte 2020 como de Horizonte Europa, y digamos que es como un gran journal científico, también es peer review, sin embargo, quizás no es la revista, ¿no? La journal o la plataforma más puntera para mi investigación. Vale, entiendo que tiene que haber un balance entre el open access, que intentar publicar as open as possible, pero también no perder un poco ese impacto en las publicaciones que luego voy a necesitar para pedir proyectos, por ejemplo, ¿no? Em, si me dices que es que no, imaginaros, si le dices a la comisión que es que no, que es que de tu campo, de tu disciplina, no existen journals de open access, pues la comisión te va a decir que ellos han puesto esta herramienta que es completamente libre para los beneficiarios, que la puedes utilizar o que es susceptible de ser utilizada a lo largo del proyecto. Como son cosas suyas que las van lanzando, siempre es bueno que aparezca que tú lo tienes en cuenta, ¿vale? El balance que hemos dicho antes entre la Open Science y la propiedad intelectual. Bueno, digamos que la comisión siempre publica ciertos reports para intentar clarificar ese, ese choque que hay entre la Open Science y los resultados, ¿no? Y la propiedad intelectual de los resultados. Al final, cada consorcio y cada partner es un mundo y son cosas que se tienen que hacer a medida. Y por eso en la propuesta tiene que quedar reflejado que se han tomado medidas específicas personalizadas para ese consorcio, ¿vale? Aspectos de género. Nada, esto lo que hemos visto antes es no solamente la parte de aspectos de género está en elegibilidad, ¿no? El plan de igualdad de género que aparece en las partes AS, que es obligatorio para todas las entidades públicas, por ejemplo, el Gender Equality Plan, donde vemos aspectos de género también. Pues en la parte de los criterios, como es el de excelencia, tenemos la dimensión de género, que es diferente al plan de igualdad que vemos reflejado en la parte A, y donde vemos también aspectos de género en el criterio, en el ranking, cuando dos propuestas tienen la misma puntuación. Nada, en elegibilidad, lo que os he dicho, desde el 2022 es obligatorio que todas las entidades públicas, organismos de investigación, instituciones de educación superior tengan un Gender Equality Plan, ¿vale? Esto hay que marcar sí en la parte A cuando lo subimos en el portal de participantes. ¿Quiénes excepcionalmente no tienen por qué tenerlo? Entidades privadas con ánimo de lucro, incluidas las SMIs, las ONGs, vale. La integración de la dimensión de género en las propuestas de I+D. Es lo que hemos explicado antes. En metodología, una subsección
de la dimensión de género en mi investigación es obligatoria, is mandatory, tanto si aplica como si no aplica, explico por qué, ¿vale? Porque es un criterio de evaluación. Digamos que, y la tercera patita es el equilibrio de género en los equipos de investigación. Cuando yo subo la parte A, ¿no? Y subo también los líderes de paquetes de trabajo, ¿qué equilibrio de género hay tanto en la tabla de Work Package Leaders, ¿no? Como en la tabla de líderes de las entidades, en los equipos de investigación? Si dos propuestas quedan empatadas, ¿vale? Los criterios de desempate son, primero, el primer aspecto que van a ver si dos propuestas han sido exactamente igual evaluadas, igual puntuadas, es qué aspectos de la convocatoria no han sido cubiertos en la propuesta con mayor puntuación. Lo que os decía antes, voy con un rotulador de otro color diferente para ir intentando cubrir, si tiene lógica dentro de mi investigación, todos esos aspectos que no he cubierto, todo aquello que la comisión me dice que es encourage, por ejemplo, intentar trabajármelo. ¿Por qué? Porque si me quedo en igual puntuación y me ha dicho que la social science es encourage, pero no es mandatory, no es obligatoria, pero sí es encourage, y la otra propuesta sí ha metido algo de social science y yo no, ya digamos que pierdo ese punto. Si aún así, digamos que las dos han cubierto todos los puntos exactamente igual, siguiente criterio de desempate. Puntuaciones en excelencia y luego en impacto, ¿vale? Si las dos propuestas han tenido la misma puntuación en excelencia, tal. Si una ha tenido mayor excelencia, pues en el cómputo global puede ser la misma nota, pero sin excelencia una ha tenido más, pues digamos que gana esa. Si tienen la misma en excelencia, ¿quién tiene mayor impacto? Pues ganaría la de mayor impacto, ¿vale? En el caso de las IAs, de las Innovation Action, es justo al contrario. Primero se mira la puntuación en impacto y luego en la excelencia. ¿Por qué? Porque son proyectos de una tecnología ya escalada, no son tanto de investigación como una RIA, ¿vale? Entonces se mira más el impacto que tiene esa tecnología ya escalada. Y ya el tercer punto, si a igual excelencia, a igual puntuación e impacto, vamos a ver el equilibrio de género del personal mencionado en la propuesta, ¿vale? Que está en la parte A, en la tabla de investigadores de la propuesta, ¿vale? Así que también la parte administrativa hay que hacerla con cuidado y con siempre pensando eh, en que esto puede llegar a pasar. Y puede llegar a pasar que mi propuesta se quede en igual puntuación que otra propuesta. Y de la misma manera que le he dado tiempo y, y trabajo a intentar cubrir los mayores aspectos posibles del topic, a intentar hacer la sección de excelencia excelente y la sección de impacto excelente igualmente, le he dedicado tiempo a mis partes A de las entidades, ¿vale? De las distintas entidades. Luego diversidad geográfica, se aplica, bla, bla, bla. Social Science and Humanities. Con esto ya estamos terminando, ¿vale? Simplemente es porque, bueno, muchas veces mm, digamos que no estamos familiarizados con este término de SSH porque no había sido necesario incluirlo o no se había visto necesario incluirla. Sin embargo, ahora la Comisión Europea cada vez nos está fomentando más que se cubran esos aspectos en mi investigación, en mi propuesta, ¿no? Entonces, ¿dónde aparece que la comisión, en qué documentos aparece que la comisión está dando ese pasito hacia adelante, ese empuje hacia meter Social Science and Humanities en otros campos de investigación que no son los propios de sociales y humanidades? Pues en esta agenda estratégica, en estas regulaciones y en otros documentos oficiales.
Para nosotros, como investigadores, ¿qué significa esto del Social Science and Humanities a efectos prácticos de escritura de propuesta? Porque no nos olvidemos que estamos en un taller de escritura, ¿vale? Entonces, que me va a afectar a cómo escribo yo la excelencia, ¿vale? Porque si en la metodología necesito, digamos, escribir Social Science and Humanities, voy a tener que reservar un párrafo para contar la metodología que se va a hacer en esas tareas de SSH, ¿vale? Entonces, digamos que ¿cuándo necesito meter yo Social Science and Humanities? Pues en los topics en los que están marcados, ¿vale? Yo he cogido del link que os he puesto de los programas de trabajo que han sido publicados hace un par de semanas más o menos, ¿no? Finales, pues he cogido el de Clúster 1, el de salud, y he hecho una búsqueda rápida de la palabra SSH y he visto que aparece 39 veces en el programa de trabajo actual de Clúster 1. ¿Esto qué quiere decir? Que algunos topics viene incluido el SSH y entonces me he ido a la descripción del topic, me he leído los topics y pone en estos topics en concreto y alguno más, pero os he puesto aquí algunos en concreto que aparece ahora mismo que es, digamos, no es encourage, porque aquí no te está diciendo encourage, te está diciendo que this topic requires, o sea, que necesita. No te está diciendo is encourage, te está diciendo que requires. Y requires es igual que mandatory, es que nos está obligando, ¿vale? Nos está obligando a que haya una contribución efectiva de la Social Science and Humanities. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues no podemos decir que nos vamos a encargar nosotros de hacerlo porque lo vamos a tener en cuenta de la misma manera que tenemos en cuenta los aspectos de género. No, esto quiere decir que que vamos a tener que meter un socio que haga unas tareas relevantes y definidas en ciertos paquetes de trabajo y que tengan sentido, ¿vale? Dentro de mi propuesta. O sea, al menos un socio va a tener que ser experto, no hacer, ser experto en Social Science and Humanities, ¿vale? Y os encontráis este parrafito en este topic, en este y en algunos más, ¿vale? Entonces, si alguno de vosotros está mirando o está ahora mismo, va a participar en un consorcio en el que están preparando un topic para Cluster 1, pues por favor, echadle un ojo, una búsqueda, así en ese topic que estáis interesados o que estáis preparando aparece SSH. Porque si aparece, vais a necesitar al menos un socio que haga unas tareas concretas y personalizadas para vuestro proyecto. Vale, ya, overall un poquito de lo que hemos visto. Bueno, claves del éxito en la sección de excelencia, el topic. El topic hay que leerlo 1000 veces para saber si encaja, si no encaja, si me estoy dejando algo, si no. El título, el acrónimo, que, que encaje, que sea algo con gancho, que no sea muy largo, que se entienda. Esto no es el título de una tesis doctoral, o sea, es el título de algo que quizás el evaluador, o sea, es algo que tú vas a vender. Entonces, ya no tiene que ser un título tan científicamente técnico, sino algo un poquito más, mm, eh, digamos, que tire más a marketing, ¿vale? Que refleje lo que va a ser el proyecto, pero que sea vendible, ¿vale? Podemos generar incluso hasta nuestro propio logo de cada uno. El estado del arte, una descripción completa, actualizada el beyond the state of the art, cómo yo voy más allá de lo que hay en el mercado, de lo que hay en la patente, de lo que hay en los papers. Conceptos y objetivos claramente descritos de manera real, cuantificable. Objetivos siempre siguiendo las directrices SMART, ¿vale? Que sean medibles, que sean realistas. Siempre, si planteamos unos objetivos específicos y nos vamos a la metodología SMART, ¿no? Medimos esas 5 cositas. Tenemos que ver si nos falta algo, ¿vale? Proporcionar un valor europeo añadido, lo que hemos dicho, que al menos en excelencia aparezca un párrafo en el que yo estoy vendiendo que mi idea está alineada con las políticas europeas actuales, ¿vale? Metodología fiable para alcanzar los objetivos, linkar la metodología
a los objetivos específicos que he planteado antes, también con los paquetes de trabajo, Work Package 1, 2, 3, con tareas específicas entre paréntesis, ¿vale? Que sea un cuento en el que todo está ligado, ¿vale? La metodología. Visión del evaluador, ¿vale? Pues digamos que estas últimas diapositivas son pantallazos de lo que les dan a los evaluadores eh, para que, para que vayan con su eh, boli rojo y vayan diciendo si está, si no está, si está suficientemente descrito o si no, ¿vale? Entonces, bueno, os las he dejado aquí para que como ejercicio final, cuando yo ya tengo la propuesta final escrita y ya tengo unas semanas para revisarla, ¿vale? Para ya escrita, la parte A hecha, el presupuesto hecho, todo está integrado en el límite de páginas, estoy listo para subirla. ¿Qué hago? Me voy a estas diapositivas y yo mismo me hago de evaluador, o mejor aún, le doy a un colega mi propuesta, a un colega de confianza, mi propuesta y le doy estas diapositivas y que él desde otros ojos vaya viendo si está o no está, si está suficientemente descrito o no. ¿Vale? Son diferentes, pues todos los aspectos que tenemos que ir cubriendo, ¿vale? También las directrices de cómo evaluar el parrafito, los parrafitos de Open Science. Aquí he puesto un vídeo porque la comisión sí que tiene vídeos a veces de cómo evaluar ciertas partes, ¿vale? Entonces, bueno, pues para que lo curioseéis un poco, quizás os pueda servir de ayuda. También cómo se evalúa el Gender Dimension dentro de la metodología, ¿no? En la excelencia y que aparezca lo que hemos hablado antes, el Do Not Significant Harm Principle. O sea, no me puedo olvidar mencionar en mi metodología que estoy teniendo en cuenta este principio. ¿Por qué? Porque es algo que la Unión Europea está metiéndonos con calzador, verdaderamente, ¿vale? Social Science and Humanities se aplica en la descripción del topic, como hemos visto antes, qué es lo que el evaluador va a medir si está verdaderamente bien integrado el Social Science o no, ¿vale? Pues esta también la tenemos. Vale, en principio, y con esto ya hemos terminado y tenemos 10 minutillos para preguntas si necesitáis. Y si no, pues siempre estamos disponibles por email también. Creo que en el chat no había, no había nada. No, no Ana hay nada María, puesto. tú vas a poner ahora los links de eso, vale, ahora los añado en las diapositivas. Sí, es el link de la encuesta de la jornada y de asistencia, que con eso os enviaremos el certificado de asistencia. Vale, pues si no hay dudas de momento, ah, mira, pregunta, si no conocemos nadie que se encarga de Social Science, ¿dónde podemos preguntar? ¿Podéis facilitarnos partners? Sí, o sea, nosotros desde luego conocemos a partners, a socios que hagan social science. También puedes preguntar directamente en tu universidad. Por ejemplo, si estás afiliado a una universidad, es muy posible que en la Facultad de Ciencias Sociales haya grupos haciendo social science y tú puedas participar, digamos que con el mismo PIC number, una sola entidad, la Universidad de Zaragoza, y sean dos grupos, el tuyo que hace la parte de salud y este otro que hace de social science, es posible. O sea, a veces también hay que mirar un poquito en casa qué es lo que tenemos, ¿sabes? Pero si verdaderamente no tenemos en casa o no nos interesa, pues podemos mirar o sea, nosotros tenemos partners y si no, también podéis ver en Cordis, en la página de Cordis, que son proyectos ya financiados de la Unión Europea, ¿no? Proyectos en Social Science, ¿vale? Y ahí ya vas a ver que son expertos todos en Social Science. O sea, todos los proyectos de Cluster 2
eso es Social Science and Humanities, ¿vale? Entonces puedes ver si hay algo que te encaja ahí, de la metodología que están siguiendo. Vale, pues yo creo que si no hay más, lo dejamos aquí. Pues sí, yo creo que sí. Solo recordaros que la siguiente será el 20 de junio de impacto, de implementación, perdona. No, no, impacto. Impacto, que me lío. Es que yo también me lío. Es que siempre hacemos primero la última, la de implementación, luego excelencia y luego impacto. Sí, impacto. Eso es, impacto. Así que os esperamos el 20 de junio, ¿no? Sí, creo que sí que era el 20 de Sí. junio. De todas formas, si hay alguien que está preparando propuesta, tanto si la va a coordinar como si va a ser partner, tanto si es colaborativo como si es una RC, pues que sepáis que por nuestra parte también desde Eurofunding nos podemos dar apoyo en algunas dudas que tengáis en revisión, todo esto, ¿vale? O sea que utilicéis todos los recursos que tenéis a vuestra disposición. Vale, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos el 20 de Gracias a junio. ti, Mónica. Entonces, venga, Hasta hasta luego. luego. Hasta Chao, luego. Gracias, Mónica. Hasta luego. chao.